Estimados jóvenes, reciban un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Cívica. En este video estudiaremos el parentesco. Con ello, reconocerán los parentescos amparados en el Código Civil y también les ayudará a conocer y reconocer la línea ascendente y descendente de tu familia. ¿Qué es el vínculo? ¿Qué es el parentesco? Es el vínculo que une a los miembros de una familia. Es decir, es la relación que se establece entre todos los miembros de una familia. Es decir, es lo que une. El parentesco es lo que une, es lo que vincula, ¿ya? Y con fines jurídicos, pues es el vínculo jurídico, ¿ya? Que une a todos los miembros de una familia, papá, tío, hermano, primo, sobrino, abuelo, etc. ¿Ya? Ese es el parentesco, el que une a todos los miembros de una familia. Clases de parentesco. El Código Civil señala que hay 3 clases de parentesco. Parentesco por consanguinidad. Es el lazo jurídico existente entre 2 o más personas que descienden de un tronco común. Este es la palabrita clave, tronco común. Por ejemplo, tronco común vendría a ser bisabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, etc. ¿Sí? Todos ellos tienen por tronco común al bisabuelo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, también otra clase de tronco común, de padre a hijo o entre hermanos, el tronco común vienen a ser los padres. Entre primos, el tronco común vienen a ser los abuelos, ¿ya? El tronco común de los primos son los abuelos. El tronco común de los hermanos son los padres. Y todo ello es por consanguinidad, es decir, que comparten parte del mismo código genético, es decir, comparten características de un código genético que es el ADN, Segunda clase de parentesco, el parentesco por afinidad. Este parentesco surge por el hecho jurídico del matrimonio, ¿ya? Por el hecho jurídico del matrimonio. Es decir, cuando uno se casa, automáticamente, ¿no?, se vincula jurídicamente con los parientes del cónyuge, ya sea del esposo o ya sea de la esposa. Es decir, cuando uno se casa, viene a ser ya pariente de los familiares de su cónyuge. Así podemos señalar a los suegros, los cuñados, los sobrinos, políticos, etc., ¿no? ¿Ya? El tercer parentesco es el parentesco civil. Es el que se establece entre el adoptante y el adoptado. Es decir, cuando alguien realiza una adopción, ya el niño o la niña que es adoptado automáticamente adquiere los mismos derechos de un hijo consanguíneo, ya asume, ¿no?, recibe todos los derechos como si fuera un hijo consanguíneo, ¿ya? Entonces ahí tenemos las tres clases de parentesco. El parentesco por consanguinidad, por afinidad y parentesco civil. El consanguíneo, recuerden, es cuando tienen un tronco común y comparten, digámoslo así, la misma carga genética, ¿no? Por afinidad se da por el matrimonio. Y el parentesco civil, relaciónenlo con adopción. Funciones de la familia.
El grado es la distancia existente entre dos parientes determinados. Un grado es una generación. De ahí que el grado de parentesco se determina por el número de generaciones, es decir, grado es igual a generación. Grado es igual a generación. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos. Del padre al hijo hay un grado, hay una generación. Padre e hijo, solamente en línea recta hay una generación. Del abuelo al nieto hay 2 grados, es decir, hay 2 generaciones. Contamos, del abuelo al papá, ¿no? Hay un grado. Y del papá al nieto, ¿no? Que viene a ser el hijo del hijo, ¿no? Vendría a ser otro grado. Entonces, 1 más 1 son 2. 2 grados, 2 generaciones. Del abuelo al bisnieto hay 3 grados, 3 generaciones. De aquí lo vamos a explicar con este de acá, o lo explicamos de una vez con este. Por ejemplo, supongamos que los esposos son los abuelos, ¿ya? Son los abuelos. Con respecto a su hijo hay una generación, ¿no? Con respecto al nieto, contamos, hay una generación, siguiente generación, 2 generaciones. Con respecto al bisnieto, son 3 generaciones, miren. El papá, los abuelos, el hijo de los abuelos, el hijo del hijo de los abuelos, ¿no? Que vendría a ser el nieto. El hijo del hijo del hijo de los abuelos vendría a ser el bisnieto, que sería tercera generación, ¿ya? Entonces, una generación es un grado, ¿no? Entonces acá estaríamos hablando de primera generación, también se podría hablar de primer grado. Segunda generación, segundo grado. Tercera generación, tercer grado. Sigamos. Línea. ¿Qué es la línea? Es la sucesión ordenada y completa de personas que proceden de un mismo tronco, ¿ya? Así la línea puede ser recta o colateral. Línea recta o colateral. La línea recta es cuando se forman con personas que descienden unos de otros. Aquí, ¿no? Lo que hemos visto. Descienden unos de otros. Hay unos esposos. El hijo vendría a ser la primera generación. El hijo del hijo, que vendría a ser el nieto, ya sería la segunda generación. Línea recta, es decir, en forma descendente, hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo. Si queremos conocer en línea ascendente, es decir, hacia arriba los antepasados, digámoslo así, entonces acá habría que hacer una otra línea, ¿no? Que vendrían a ser, por ejemplo, si queremos con respecto al papá, por ejemplo, ¿no? Con respecto al papá, entonces tendríamos que sacar aquí el papá y la mamá, ¿no? Entonces aquí se formaría otra línea. O sea, línea ascendente son los antepasados. Línea descendente vienen a ser los que continúan, ¿no? Los que siguen, ¿ya? Recuerden, línea ascendente son los antepasados, los que vienen de atrás. Y línea descendente son los que van surgiendo, ¿no? El hijo, los nietos, etc. Vamos a suponer que nosotros somos hijos. Entonces, somos hijos, ¿no? ¿No? Somos hijos. Si queremos saber nuestra línea ascendente, ¿no? Teniendo en cuenta que somos hijos, entonces mi línea ascendente en primera línea vendrían a ser mis padres, ¿no? Que estarían acá. Con respecto al papá, por ejemplo, en línea paterna ascendente serían acá los abuelos, ¿no? Los abuelos paternos. Abuelos paternos, ¿ya? ¿Sí? Abuelos paternos, ¿ya? Y si queremos sacar nuestra línea ascendente con respecto a mamá, que sería la línea materna, entonces serían abuelos maternos, ¿ah? Abuelos maternos, ¿entendido? Entonces, esto me ayuda a mí a conocer mis raíces, de dónde provengo, ¿ya?
más adelante, si es que nos llegamos a casar, pues tendremos hijos, ¿no? Que vendrían a ser los nietos respecto a nuestros padres, ¿sí? Respecto a nuestros padres. Hay que tener en cuenta que nosotros somos hijos acá, primera generación. Los esposos vienen a ser nuestros padres. Entonces, nuestros hijos, con respecto a nuestros padres, serían nietos, ¿sí? Con respecto a los abuelos paternos o maternos, vendrían a ser bisnietos, ¿no? Con respecto a los abuelos. Bien, eso es línea recta, es decir, que descienden de un mismo tronco, ¿ya? Descienden de un mismo tronco. Sigamos. Y la línea colateral cuando se trata de personas que sin descender unos de otros se unen sus respectivas líneas rectas en un ascendente común, en un tronco común. Y aquí viene un poco la cuestión del parentesco, ¿no? En línea colateral, es decir, que también son aquellos que están al costado, ¿no? Que están al costado, pero teniendo un tronco común, por eso se le conoce también como línea horizontal o línea transversal. Colateral quiere decir aquellos familiares que están al costado, ¿no? Que no, sin ser, digamos que sin descender unos de otros, están al costado, como por ejemplo los tíos, los primos, los cuñados, etcétera, ¿no? Pero que tienen un tronco común. Veámoslo con el siguiente esquema. Vamos a suponer que aquí hay un tronco común, los esposos, ¿sí? El tronco común vendrían a ser los esposos, ¿ya? Salió un poco chueco, vamos a arreglarlo. El tronco común, ¿sí? El tronco común vendrían a ser los esposos. Vamos a suponer que este soy yo, ¿ya? O eres tú. En línea colateral, este es mi hermano, ¿no? Este es mi hermano. Este es mi hermano, ¿sí? Este es mi hermano o hermana. Entonces, en línea recta seríamos primera generación, ¿recuerdan? ¿Sí? Ahora, en línea colateral, ¿por qué se dice que están en segundo grado? Veamos el tronco común, subimos al tronco común. ¿Cuál es el tronco común? Acá, vamos a ver, estos son nuestros padres. ¿El tronco común quiénes son? Nuestros padres. Entonces, subiendo al tronco común sería primera generación. Y luego bajo, es decir, me voy hacia un costado, ya no bajo hacia mí, sino bajo hacia mi hermano. Entonces, ¿cuántas personas van? El tronco común, mis padres, una, o el padre, una persona, y mi hermano, ¿no? Descendiendo, bajando, entonces sería mi hermano segundo grado, ¿sí? Segundo grado. ¿Ya? Veámoslo ahora con respecto al hijo de mi hermano o hermana, ¿no? Tenemos que subir al tronco común. ¿Cuál es el tronco común? Los esposos, es decir, nuestros padres. Entonces, subimos, ¿no? Nuestros padres, primera generación. Mi hermano, segundo grado, ¿no? Y con respecto a mi sobrino o sobrina, vendría a ser tercer grado. Por eso es que se pone en línea colateral los sobrinos, ¿no? Vienen a ser parientes en tercer grado. Los primos, ¿no? Los primos acá, mi hijo con el hijo de mi hermano o de mi hermana. Entonces tenemos que subir al tronco común. Recuerden eso, hay que para contar, ¿no? Entonces el hijo, ¿cuál es el tronco común aquí? ¿No? Entonces entre primos hay cuarto grado porque tiene que subir hasta el esposo, hasta los padres, que vienen a ser en este caso los abuelos, ¿no? Y bajar. Entre ellos sería cuarto grado, ¿sí? ¿Ya? Veámoslo. Mírenme, entre primos, subimos hasta el tronco común. A sus padres hay un grado. Hacia el tronco común hay 2 grados, ¿sí? Bajamos hacia el tío o la tía, entonces sería tercer grado. Y bajando hacia el primo, entonces sería cuarto grado. Por eso se señala que entre primos
La relación es de cuarto grado. Muy bien, jóvenes, con esto sería el tema de esta semana. Les dejo ahí unos videos para que puedan repasar y comprender mejor este tema, ¿sí? Véanlos, les va a ayudar mucho a comprender sus raíces, ¿no? La idea de este tema también es que conozcan sus raíces, de dónde provienen, de dónde son, quiénes son tus abuelos, quiénes son tus bisabuelos, si es que puedes llegar hasta ellos, ¿no? O incluso tus tatarabuelos, ¿ya? Y si ya tienes hermanos que tienen hijos, entonces conocerlos, conocer también el parentesco que hay, ¿no? También con tus cuñados, ¿no? ¿Ya? Y para terminar, pues tenemos los elementos del parentesco. El tronco, que viene a ser la parte común que tienen las personas. El grado, que es la distancia generacional que existe entre una persona y sus parientes. Y la línea, que es la sucesión de grados. Lo que hemos visto acá, ¿no? El tronco, ¿sí? El tronco, ¿ya? La línea, que viene a ser la distancia, ¿no? En cuarto grado es un poquito engorroso, hay que subir hasta el tronco común, ¿no? Subimos primero al tronco común de este hijo, que vendrían a ser estos esposos, y el tronco común de aquí para luego bajar hasta el primo, ¿no? ¿Ya? Como lo hemos explicado. La línea es la distancia generacional, ¿no? Primera generación, segunda generación, ¿no? Y el grado, ¿no? El grado y la línea, bueno, que ya lo hemos explicado. Bien, entonces aquí tienes las actividades, como siempre, ¿no? Vas a elaborar un mapa conceptual del tema que hemos estudiado. Vas a elaborar tu árbol genealógico hasta donde puedas, ¿no? A tus abuelos o bisabuelos, ¿no? Y si ya tienes línea descendente por parte de uno de tus familiares, bueno, ¿no? También lo colocas. Y luego las preguntas con sus alternativas. Siempre hay que recordar que hay algunas preguntas que debes investigar, ¿verdad? Son pocas las preguntas que tienes que investigar. El resto sale de la explicación que hemos realizado. Y si no te quedó claro, te vuelvo a repetir, pues te invito a que veas estos videos, ¿sí? Estos te van a ayudar a comprender mejor si es que no te quedó claro, ¿ya? Bien, jóvenes, eso es todo. Hasta la próxima semana.